Muy buenas, estimados estudiantes de cuarto medio. Me llamo Tomás Inostroza y junto con mi compañero Sebastián Linares les venimos a hacer una clase de células madre. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile y estamos en primer año de medicina. Entonces, en primer lugar, cabe preguntarse, ¿qué es una célula? Bueno, la célula, que en nuestro caso es eucarionte, es la unidad funcional básica del cuerpo humano, el cual está formado por aproximadamente 100 trillones de estas, existiendo a su vez un total de 260 tipos de células distintas. Este último dato, debido a que a lo largo del desarrollo, ¿no es cierto?, de las células, estas se van diferenciando y a su vez adquiriendo una forma acorde a la función que van a desempeñar, y esto lo podemos ver claramente en estas imágenes que nosotros les quisimos adjuntar. Por ejemplo, en esta imagen de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, de la neurona, de las células del intestino delgado, en la cual lógicamente tiene una forma muy distinta en vista de la función que cumplen en nuestro cuerpo. Ahora hagámonos la pregunta, ¿qué son las células madre? Entonces las células madre, stem cell o células troncales, las tres nombres son sinónimos, son aquellas que cumplen ciertas características, las cuales las pudimos enumerar en estos 4 puntos. El primer punto es la autorrenovación, es decir, que estas células tienen la capacidad de dividirse sin límites. La segunda es la diferenciación, es decir, que poseen la capacidad de diferenciarse en distintos tipos celulares, como lo son, por ejemplo, las células del mesodermo, que el mesodermo es una de las capas embrionarias. ¿Ya? Entonces, estas células pueden diferenciarse en células cardíacas progenitoras, formando el músculo cardíaco. Ahora, nuestro tercer punto es la reparación o regeneración, lo que quiere decir que en una amplia gama de tejidos, las células madres son la base de un complejo mecanismo de reparación y de regeneración en caso de que estos reciban daño. Y finalmente tenemos la especialización, que es que las células madre poseen el potencial de convertirse en otra célula con una determinada función, incluso en adultos. Y aquí les podemos poner un diagrama, ¿no es cierto?, un dibujo bastante ejemplificador a grandes rasgos de lo que puede hacer una célula madre. Las células madres poseen 2 clasificaciones. La primera que expondremos es según su potencialidad, es decir, su capacidad para generar ciertos tipos celulares diferentes. En este caso, están ordenadas desde la célula con mayor potencialidad a la menor. En primer lugar, está la célula totipotencial, la cual es capaz de generar todas las otras células existentes en el cuerpo. El cigoto es un claro ejemplo de esta, que luego de diversas mitosis crea a los blastómeros, que en un conjunto forman la mórula, otra gran origen de las células totipotenciales. En segundo lugar, nos encontramos con las células pluripotentes. Poseen una diferenciación un poco menor que la anterior, pero igualmente pueden dar origen a cualquier célula de las capas embrionarias, endodermo, mesodermo, ectodermo. En tercer lugar, existen las células multipotenciales, las cuales pueden especializarse solo en un tipo de capa embrionaria. En cuarto lugar, nos encontramos con las células bipotenciales, que como su nombre menciona, solo pueden generar 2 tipos celulares. Bueno, y en quinto lugar, y con la menor diferenciación posible, están las células unipotenciales, que solo pueden dar origen a un tipo celular. La segunda clasificación que nombraremos es según su origen. En esta encontraremos a la célula madre embrionaria, la cual son estructuras capaces de originar a un organismo de ser humano por completo. Crea a casi todas las células humanas existentes en el cuerpo. Digo casi todas, pues no puede originar a las células del cordón umbilical ni a la placenta. Bueno, y dentro de todas que se encuentran en el cuerpo sí pudiera generar. En la imagen es posible observar un blastocito. Dentro de este se encuentran las células de la madre embrionaria. En segundo lugar, nos encontraremos con las células madre adulta, las cuales son multipotentes, es decir, solo se pueden dar origen a ciertos tipos celulares. En la imagen se ilustra la capa basal de la epidermis en la piel.
Esta puede dar origen a más de un tipo de células o bien especializarse en otras dentro de este mismo tejido, ya sea por daño o envejecimiento. También existen otros ejemplos como las células de la pulpa dentaria o las células hematopoyéticas de la médula ósea roja. Igualmente existe una tercera clasificación creada por la ciencia, que son las células madres pluripotencial inducida o IPS. Esta, al igual como la célula embrionaria, posee la capacidad de convertirse en cualquier tipo celular existente en el cuerpo. En la imagen se muestra el proceso de laboratorio por el cual debe pasar una célula para convertirse en IPS. Ahora, cabe hablar un poco del tratamiento terapéutico que tienen las células madre, ya que a lo largo de las últimas décadas, con los sucesivos descubrimientos científicos en el campo de las células madre, los científicos han puesto la mirada en la funcionalidad de estas. Por lo tanto, han experimentado y creado ciertos tratamientos para enfermedades, patologías u discapacidades usando las células madre. Sin embargo, para que el tratamiento sea efectivo, se deben cumplir ciertos requisitos mínimos, los cuales les vamos a hablar a continuación. En primer lugar, tenemos que las células sean capaces de dividirse hasta alcanzar una cantidad óptima para el funcionamiento de la estructura, es decir, que prolifere lo suficiente para realizar su función. En segundo lugar, tenemos que se pueda diferenciar el tipo de célula que se necesita y además pueda integrarse al tejido circundante y que no exista un presunto rechazo de la sustancia externa. Y finalmente, que el tratamiento no genere en el paciente ningún tipo de daño, pues al implantarse células madre en el organismo humano, estas podrían proliferar, es decir, dividirse sin límite alguno, generando diversas complicaciones como el cáncer. Por lo tanto, debe ser muy controlado. Entonces hablemos de un primer potencial terapéutico, ¿no es cierto?, que son el tratamiento de quemaduras y cicatrices. Ya que este es uno de los potenciales más evidentes y trabajados en el campo de las células madre eh, actualmente, y de hecho, es más, ya existen numerosos centros de salud que disponen con diversos tratamientos que usan este tipo de células madre para regenerar la piel afectada, ya sea por quemadura o por una cicatriz, mejorando así tanto la elasticidad y flexibilidad de la piel con una notable mejora de secuelas antiestéticas. El segundo potencial terapéutico que escogimos es el tratamiento para la leucemia linfocítica crónica. Esta enfermedad es un tipo de cáncer de la sangre y la médula ósea. Esta se da a partir de comúnmente en la vejez y provoca en la persona inflamación en los ganglios linfáticos, fatiga y la aparición de hematomas en el cuerpo. En los casos más extremos se han desarrollado tratamientos a través de células madre. Lo que ocurre es que para tratar esta enfermedad se deben usar técnicas muy invasivas como la quimioterapia y a veces la radioterapia, por lo que la médula ósea puede quedar en extremo dañada. Por lo tanto, para que ésta se restaure, se trasplantan células madres productoras de sangre que cumplirán con aquella función. Bueno, en la primera imagen se puede observar una microscopía a sangre con la enfermedad de leucemia linfocítica crónica. Es posible apreciar que se encuentran algunos glóbulos blancos anormales que confirman la enfermedad. Y en la segunda imagen se puede apreciar uno de los síntomas de este tipo de cáncer, que es la creación de hematomas en el cuerpo. Y finalmente tenemos nuestro último potencial terapéutico, que es para el tratamiento. Si bien los primeros casos registrados de esta enfermedad datan del año 1817, hasta el día de hoy se desconoce mucho sobre esta. Lo único que se tiene claro es que se produce por la muerte de neuronas que producen dopamina en el cerebro, lo que provoca la sintomatología, que son la rigidez, temblores, entre otros síntomas. A pesar de esto, en la actualidad se están realizando numerosos ensayos clínicos con células madre, principalmente en monos y ratas, donde se usa este tipo de célula para fabricar nuevas neuronas que produzcan dopamina. Es decir, que si bien se están haciendo nuevos ensayos clínicos, estos recién están en una fase muy temprana de desarrollo.
Como hemos mostrado a lo largo de la exposición, las células madres son las creadoras de todo tipo de células, y estas ya se han usado en diversos tratamientos válidos y otros que siguen en desarrollo. A medida que avanza la ciencia y la tecnología, se podrían crear diversos tratamientos para todo tipo de enfermedad. Pero nosotros nos planteamos una reflexión. Si es que estas son las primeras visualizaciones del potencial que tienen estas células, nos proyectamos en un futuro. ¿Será posible que se puedan desarrollar órganos enteros? Muchas gracias por su atención.